Mi nombre es Gabriel Bourdin, en su pronunciación francesa. Soy egresado del programa de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente soy investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la universidad. Desde las ciencias sociales, ¿qué se podría decir? ¿Qué cambios ha habido en nuestra sociedad? En principio, todavía es pronto para sacar conclusiones. Estamos todavía en proceso. Si bien se han publicado unas cuantas obras muy interesantes, yo he participado incluso en una de ellas, pero son muchas las expresiones en estos años, siempre considerando que esto no ha terminado aún, que todavía estamos en cierta forma inmersos en el proceso. Siempre es pertinente dejar que pase un poco el tiempo para poder sacar un análisis completo del proceso. Los cambios son los que creo que todos conocemos. Se ha comenzado a producir una cultura social del cuidado, de la limpieza, del lavado de las manos, de todas estas medidas de higiene que no se tomaban en cuenta quizás tan rigurosamente como se debiera. Los cambios son en el uso del espacio, en el uso del tiempo incluso. Es decir, podemos observar que no es lo mismo una familia que se tiene que quedar encerrada durante las etapas más críticas de estos procesos de confinamiento y la campaña de sana distancia, cuando los niños no van a la escuela, cuando la gente no puede salir a trabajar, tiene que quedarse todo el mundo en la casa, y esto, como sabemos, produce ciertas situaciones de tensión intrafamiliar que son inevitables, porque en tiempos normales la casa-habitación se utiliza de una manera muy distinta que en una situación de crítica o una situación de excepción, en un estado de excepción como es el de una pandemia, ¿no? Entonces, si están todos al mismo tiempo en la misma vivienda, ya se altera el ritmo cotidiano de la casa, se altera el uso del espacio, ¿no? Que puede ser alternativo. Incluso no todo el mundo tiene una computadora para sí mismo, entonces a veces se comparten estas cosas, pero si todos la quieren usar al mismo tiempo, esto es lo que genera algunas situaciones difíciles para los que viven en familia. Los que viven solos caen en estados depresivos habitualmente. Hay muchos casos de esto que se han registrado, de personas que luego son diagnosticados por los especialistas como depresión, ¿no? Y esto también se debe a la reclusión, es decir, durante al menos un año hemos estado en un aislamiento que necesariamente genera depresión porque por el simple hecho psicosocial, una vez más utilizando esto, de que el hombre es un animal gregario, entonces no podemos estar mucho tiempo solos. Nos gusta reunirnos con nuestros seres queridos, poder salir a la calle. Bueno, todo lo que puede esperarse de gente que está recluida, forzosamente recluida, ¿no? Cambios en las prácticas higiénicas y cambios en las prácticas cotidianas, y una sensación opresiva a través de los medios de comunicación. Se divulga que esto está pasando en todo el mundo, lo cual es así. Hubo momentos en que el crecimiento de la cantidad de casos era abrumador, todos los días había como un índice. Hoy en estos días no lo estamos viendo, y estos índices producen también una gran incertidumbre, es decir, al ver que están enfermándose muchas personas, difícilmente uno puede
quedarse despreocupado, y esto reproduce la situación de pánico, incluso de alguna gente, ¿no? Es decir, la sensación de que sea global o mundial es opresiva, porque al menos uno dice, bueno, si es solamente aquí, por lo menos me puedo ir para otro lado, en todo caso, pero el hecho de que a donde vayas vas a encontrarte con la misma peligrosidad de la pandemia es bastante desesperante. ¿Cómo repercute la aislación en nuestras sociedades? En las sociedades contemporáneas, el fenómeno de la soledad y la individualidad o el destacado individualismo y la soledad de la gente es un fenómeno que no es nuevo ni lo generó la pandemia. La pandemia lo que hace es profundizar este aislamiento de los individuos, de los grupos, dispersar los grupos. Ya de por sí las grandes comunidades urbanas no son realmente colectivos orgánicos, son multitudes. Es decir, en una ciudad tan megalópolis, en una megalópolis de las características de México, por ejemplo, digamos, la población no forma necesariamente comunidades. Podemos observar algunas comunidades barriales donde todavía se sigue celebrando las fiestas del pueblo, en estos pueblos originarios de la cuenca del Valle, que existen desde la formación de la ciudad y que han sido absorbidos por la mancha urbana, por así decirlo, ¿no? Que han quedado integrados a la gran unidad cosmopolita y megalopolítica que es la Ciudad de México, pero estos son casos más o menos excepcionales, podríamos decir. La sociedad urbana contemporánea no forma vínculos comunitarios, más bien los disgrega. Y esto pasa en toda la sociedad moderna o contemporánea, podemos decir, de nuestros días. Y esto ya es un fenómeno bastante que tiene ya siglos, más de un siglo, el hecho de que los habitantes de las ciudades no viven en comunidades, sino que viven en pequeños grupos, unidades familiares o viven solos. No se respetan ya los tiempos, ni los espacios, ni los comportamientos comunitarios que poseen las comunidades rurales. La vida rural en pequeñas sociedades pequeñas, en colectivos pequeños, sobre todo campesinos, los campesinos conservan obviamente los acontecimientos del tiempo y el espacio ritual que imponen los límites espaciotemporales y ideológicos del comportamiento social. Las cosas ya se sabe cómo hay que hacerlas, han sido transmitidas de generación en generación y la gente trata de mantener sus costumbres. Pero en las sociedades urbanas esto no ocurre. Las sociedades urbanas son multiétnicas, son sumamente, digamos, complejas, no hay unidad de criterios,